Para esta sesión quiero invitar al escenario a una invitada especial. Ella es una gran socióloga e investigadora venezolana, especialista en procesos de desarrollo humano sostenible y fellow de Ashoka. Hoy nos viene a hablar sobre el Wellbeing Project. Por favor, démosles la bienvenida con un fuerte aplauso a Mireya Vargas. Buenas tardes. Tengo como un doble rol en este momento. Voy a hacer una breve introducción de un proyecto en el cual hemos venido trabajando desde hace 2 años, pero también tengo la moderación de la mesa que va a trabajar crisis humanitaria y desarrollo económico. Entonces vamos a comenzar con un micro que creo que recoge en 5 minutos un poco la experiencia que estamos haciendo en The Wellbeing Project, y después vamos a invitar a los ponentes para la mesa sobre crisis humanitaria y desarrollo económico. Por favor, pongamos el video. Luces. Mi acercamiento al tema del well-being comenzó en el año 1999 con el deslave de Vargas. Miles de vidas quedaron sepultadas bajo el lodo y con ella toda su vida emocional, todos sus recuerdos y memorias, toda su vida material y toda la emocionalidad propia de su familia. El aparecer de lo psicológico ocurrió con ese deslave cuando yo estaba trabajando con cooperantes y entendíamos que debíamos hacer algo y no quedaba más nada que enfrentar el tema psicológico. Durante casi 7 años estuvimos trabajando, acompañando ese proceso de trabajo psicológico, tanto con los afectados de Vargas como con el equipo que hacía la intervención, y aprendimos que era realmente importante la consideración de la vida psicológica para poder hacer ese proceso de reconstrucción. Los últimos años de mi trabajo en Latinoamérica han tenido que ver con esa búsqueda de metodologías y enfoques que nos pudiesen permitir hacer el trabajo de bienestar personal y de vida psíquica de una manera mucho más sistemática con los agentes de cambio con los que habíamos venido trabajando y con los que hemos seguido trabajando. Con la Universidad de Oxford empezamos una exploración sobre dimensiones ausentes en la medición de la pobreza. Y con ese estudio que realizamos en Venezuela en el año 2016, aprendimos sobre la importancia de dimensiones como la vergüenza y la humillación, el aislamiento y la soledad social, o todo lo que tiene que ver con el bienestar psicológico propiamente en términos de ansiedad y depresión el día anterior. Y las cifras fueron muy reveladoras. El 80% de la población en ese entonces sentía que la violencia se había metido a sus casas. Se sentían, por supuesto, con altos niveles de depresión y ansiedad el día anterior, y además tendrían una pérdida en las relaciones con el otro, porque su número y frecuencia de encuentros con familiares o amigos se habían disminuido considerablemente. 40% de los entrevistados se sentían aislados y 70% no confiaban en sus vecinos o hasta en sus familiares, lo cual efectivamente producía un nivel de afectación importante en sus vidas cotidianas. Posteriormente, en el año 2017 empezamos a trabajar con The Wellbeing Project, un proyecto promovido por Aaron Pereira, un fellow de Ashoka, quien nos invitó a agentes de cambio de distintas partes del mundo a trabajar en un proceso que duraba 18 meses y en el cual
hacíamos todo el esfuerzo por centrarnos en el propio bienestar y generar mayores niveles de conciencia en relación a nuestro propio bienestar. Yo creo que ese trabajo ha sido muy relevante porque de alguna manera nos ha marcado una pauta para empezar a pensar en este esfuerzo en la región de Latinoamérica con un programa sistemático que está enfocado en atender, por una parte, todo el proceso de bienestar personal a través de sesiones de atención psicológica, seguimiento mensual en grupos, pero además con herramientas que son desarrolladas de manera virtual y que nos permiten atender ese mismo proceso de bienestar y vida psíquica y generar unas capacidades para hacer en la vida cotidiana ese esfuerzo de lograr el bienestar. Venezuela vive en este momento una tragedia, yo diría, amplificada a lo ocurrido en la tragedia de Vargas en el año 99. El país todo está sumido en un proceso de destrucción, en un proceso de agotamiento de las instituciones, de deterioro de la vida personal, y el esfuerzo que hay que hacer es tan grande como el que tuvimos que hacer en el año 99 en Vargas. Yo diría que un proceso con ese nivel de complejidad pasa necesariamente por la consideración de un trabajo en el bienestar personal y en la recuperación de la vida psíquica, que solo va a ser posible en la medida en que transitemos un camino como el que hemos planteado en The Wellbeing Project. Hablar de bienestar en Venezuela es hablar del bienestar individual y hablar de esa conexión de cada sujeto con su vida emocional, con su vida psíquica y con sus complejidades para hacer de la vida algo que valga la pena. Repito cifras, 50% siente miedo y ansiedad el día anterior, 70% no confía en sus vecinos o familiares, 30% ha dejado de compartir con sus vecinos y amigos, 70% no confía en sus vecinos, 50% se siente inseguro y amenazado, 20% considera que la violencia se ha metido en el hogar y 20% se siente humillado y discriminado, y 50% de los no pobres, de los pobres piensan que los no pobres lo hacen sentir mal. 2016 nos ubica en un reto gigantesco en relación a los temas psicológicos y creo que de alguna manera estas cifras nos muestran la magnitud del reto que tenemos por delante. De todas maneras, creo que estas cifras son complementadas y vamos a invitar a pasar a Marianela Herrera del CENDE, que va a trabajar temas de nutrición, Luis Pedro España, sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello, y a Betilde Muñoz, del tema de la inclusión en Venezuela. Por favor, acérquense y seguimos conversando de cifras en relación al país. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Un poco el objetivo de este panel es presentar los grandes desafíos y retos que se tienen en el área social en Venezuela. Sí, se puede decir que toda esta situación, tal como la reflejaba anteriormente, va de alguna manera produciendo una situación acumulada de deterioro de muchos años. Ya vamos a conocer algunas cifras de los invitados, y un poco el tema que queremos discutir es cuál es la situación actual y cuáles son los grandes retos
para de alguna manera definir mejores estrategias y políticas públicas para enfrentar ese deterioro, y un poco cuál es el compromiso ciudadano que podemos esperar también en este proceso de atención de la crisis humanitaria y del desarrollo económico. Vamos a tener en primer lugar a Marianela Herrera, que un poco nos va a contar sobre cuál es la situación de la crisis humanitaria en el país y un poco conversar sobre las cifras que maneja desde el ángulo nutricional, que creo que es una de las áreas más afectadas de toda esta situación que enfrenta el país en este momento. Entonces, sin mucho más preámbulo, Marianela. Muy agradecida de estar aquí, muy contenta del éxito del evento. Y bueno, me toca hablar de un tema realmente doloroso, porque no hay otra manera de describir lo que ocurre desde el punto de vista alimentario, nutricional y de salud en nuestro país. Lo que pasa es que este es un daño que se instala solapadamente, casi que sin que nos diéramos cuenta, desde hace una década. Hace una década, parece mentira, pero nosotros investigábamos obesidad en Venezuela. Nada más que había que pararse en una esquina de alguna de las ciudades importantes de Venezuela, incluso en el medio rural, y nosotros veíamos personas obesas. En particular, veíamos mujeres obesas. Lo malo de esto es que era una obesidad que siempre es negativa porque tiene unos riesgos y graves consecuencias para la salud, pero lo que empeoraba aún esta obesidad y este exceso en el peso es que estaba asociada a la inseguridad alimentaria. Nosotros veíamos en los estudios que las mujeres, en particular obesas, aproximadamente el 75% en la ciudad capital de las mujeres obesas vivían en hogares con inseguridad alimentaria. Impresionante también era el hecho que estas mujeres asistían a comprar en el entonces llamado Mercal, en la misión alimentación. Después de largas colas para comprar alimentos, a veces hasta descompuestos, y viendo cómo, eso lo presenciamos muchísimas veces, viendo cómo mujeres obesas salían con 2 y 3 paquetes de arroz, 3, 4 botellas de aceites, sin vegetales, sin verduras, en aquel momento que todavía se podía comprar y acceder a eso. De tal manera que ese daño se instaló y en el momento en que las calorías se hicieron insuficientes, llegamos al hambre, pasamos del hambre oculta, que era una obesidad sin nutrientes, con gente anémica, pasamos pues al hambre evidente. Usted pasa hoy en día en las mismas esquinas de las grandes ciudades y del medio rural aún más, y usted ve gente francamente desnutrida. No hay que ser un especialista para saber lo que es la desnutrición. Esto nos preocupa de manera importante, y una de las preocupaciones más importantes es el compromiso de las nuevas generaciones y qué va a pasar con esas nuevas generaciones a futuro. Las investigaciones sobre el desarrollo y origen temprano de las enfermedades nos dicen, por ejemplo, que el déficit nutricional al que se ponen las madres mientras están durante el embarazo tiene graves consecuencias porque hacen una programación fetal de enfermedades a futuro. ¿Okay? Entonces, a cuidarse estas madres que muchas veces no tienen ni siquiera un ácido fólico, y entonces ya lo estamos viendo en Venezuela, el aumento de las espinas bífidas y del paladar hendido, por ejemplo, por falta de ácido fólico que no se consigue ni a través de la dieta ni a través de un suplemento. Tenemos también, por ejemplo, y lo sabemos porque la ciencia moderna lo demuestra, que en los primeros 2 años de vida se forma el cerebro y la deficiencia de hierro durante este periodo crítico del crecimiento se relaciona con dificultades para las habilidades matemáticas. En el panel final de esta mañana lo comentaba Juan Pablo Lalquiaga, que era necesaria la investigación para el progreso.
Entonces, la investigación para la ciencia y la tecnología comienza con un cerebro bien alimentado y con hierro desde el principio de la vida, porque de otra manera esas habilidades matemáticas no se van a poder expresar. Lo otro es que los años de escolaridad están completamente en relación tanto con el peso al nacer como con el progreso del aumento de la circunferencia cefálica en estos 2 primeros años de vida. Circunferencia cefálica, el diámetro medido con centímetros en la cabecita de los niños. Entonces, tenemos, y estos son estudios del Banco Mundial que han presentado, cuál es el impacto del inicio de una vida en malas condiciones. Lamentablemente, nosotros en este momento sabemos que al menos 33% de los niños entre 0 y 2 años de sectores populares de Venezuela ya presentan un retardo en el crecimiento en talla para la edad, para el final de los 2 primeros años. De tal manera que esto que les acabo de describir está presente en estos niños. Y si no se interviene rápidamente, pues el daño se instala, se queda, y vamos a tener como consecuencia una población de discapacitados del futuro que vamos a tener que atender. Y eso es importante porque habrá que incluirlos dentro de los programas de atención de la Venezuela del futuro. Habrá que diseñar oficios y destrezas para darles a estos muchachos que se encuentren discapacitados, porque también van a tener derecho a una vida digna y a proveerse un futuro. Pues bien, el panorama cada vez más complejo de nuestra emergencia humanitaria, tanto en nutrición como en salud, porque además tenemos gente cuya vida está comprometida. Entonces, la vida hay que salvarla. Pero además de salvar esa vida, nosotros tenemos que hacerla sostenible. Entonces, esto implica que cuando yo estoy recuperando nutricionalmente a un niño, y si yo necesito que ese niño vaya a un hospital que no tiene nada, ni siquiera agua, porque el 70% de los hospitales no tienen agua, y muchos de ellos trabajan con plantas eléctricas que no funcionan ni arrancan en el momento en que se necesitan, pues ¿cómo hacemos sostenible la vida de estos niños? Vamos a tener que empezar a trabajar en niveles, por niveles, en paralelo. Nosotros cuando tenemos que plantear estrategias a ver cómo hacemos. Tenemos que entender que hay 2 escenarios que conviven para restaurar la salud y la alimentación y nutrición de la población. Uno es el microambiente, refiriéndonos a los hogares, ¿okay? Estos hogares donde viven sus integrantes, donde hay una madre que va y compra, y donde tienen comida suficiente o no para los niños, ¿okay? Este hogar hay que trabajarlo, pero hay que trabajar el macroambiente, donde hay hiperinflación, donde la gente no gana un sueldo digno, donde no hay muchas posibilidades de acceder a lo que deberíamos acceder, donde la educación falla, donde no hay promoción de salud. ¿Y qué nos conecta estas 2 cosas? Bueno, nos las conectan muchísimos factores, pero en aras del tiempo vamos a mencionar a 2 importantísimos. La seguridad alimentaria, con todas sus dimensiones de acceso, la capacidad que tengo yo de acceder a los alimentos, la disponibilidad de los alimentos, la estabilidad, la capacidad para utilizarlos, es decir, que yo tenga gas, tenga electricidad para cocinar, ¿ok? Y lo otro es una red de ambulatorios de salud básico, de atención primaria de salud, que me brinde al menos la promoción de salud que se ha perdido en Venezuela. Nos estamos encontrando con que la gente pues no sabe ni siquiera lo que es el control del embarazo, no sabe lo que es el control pediátrico de un niño. La gente dice, no, ya le pusieron las vacunas, pero es que las vacunas no es un control, es una parte del control, pero no es todo el control. Y por eso es que nos hemos visto en la terrible, inmersos dentro de la terrible realidad que las madres pues llegan a un momento en que tienen un niño sumamente desnutrido que nadie nunca vio. Y nadie nunca los vio porque simplemente recibieron vacunas tras vacunas tras vacunas en un cuerpito desnutrido. Y cuando tú recibes 5 dosis de la vacuna de sarampión, eso tampoco es bueno. Cuando estás desnutrido, te enfermas más. Y lamentablemente este es el panorama que viven nuestras familias todos los días
y para el cual necesitamos realmente un trabajo por niveles, acompañado de un mensaje educativo que haga entender las cosas, las prioridades y la importancia de todos estos niveles. También es importante hacerlo ya, porque ahora es el momento para recuperar esos cerebros, esos cuerpos, esa energía y acompañar esa recuperación nutricional con estimulación, porque recordemos que el alimento no es solamente comer, alimentarse es mucho más que alimentos, es estimulación, es sensorialidad, es interacción social además. Entonces lo dejamos hasta aquí y dejamos el resto para después. Un poco tú señalabas, tenemos gente que tiene la vida comprometida. Evidentemente, en esta situación país, ese es una alarma gigantesca que nos llama la atención, porque efectivamente tener la vida comprometida es saber que la durabilidad de la misma es muy corta. Y un poco contigo vimos ese ángulo del tema alimentario y nutricional, pero pareciera que esta situación se agrava aún más si abrimos el foco y entramos también en consideración de otras áreas que están vinculadas a la situación social. Y en ese sentido, Luis Pedro, me encantaría que nos comentaras algunas de las cifras que ustedes han presentado recientemente en ENCOVI, que es una encuesta dedicada al área social, y básicamente qué estamos encontrando, un poco para tener la perspectiva completa de esta problemática. Sí, bueno, buenas tardes. Los paneles que vienen después del almuerzo son peligrosos, porque la gente puede quedarse dormida. Pero bueno, vamos a tratar de que no sea así. Yo, antes de responder la pregunta de Mireya, que además trabajamos juntos en el instituto hace, no voy a decir cuánto tiempo. Como quizás algunos de ustedes saben, en el año 96 la universidad comenzó una línea de investigación que era el estudio de la pobreza. Pero cuando comenzamos a estudiar la pobreza no era para regodearnos de ella. O sea, nosotros no pretendíamos hacer una sensibilización con el tema de la pobreza. Durante mucho tiempo en América Latina, en la década de los 60 claramente, y todavía en la década de los 70, cuando usted revisa la poca literatura que se producía en América Latina y en Venezuela sobre pobreza, casi que eran unos documentos de denuncia. Entonces, eran una especie como de documentales de Román Chalbaud, ¿verdad? Tratando de generar un tipo de sensibilidad en la gente. ¿Por qué? Bueno, porque la perspectiva era de que la pobreza o la situación social finalmente era una gran consecuencia. Era una gran consecuencia de la ausencia de crecimiento económico o un crecimiento económico no inclusivo. Era un rezago finalmente. Entonces, bueno, parecía que el trabajo, digamos, de la pobreza era mostrarle a los hombres de negocios, era mostrarle a los estados que había una gente que la pasaba mal, pues, ¿no? Y entonces era una suerte de sensibilización. Y la consecuencia en términos de organización social, etcétera, de esa perspectiva, obviamente determinaba en que los temas sociales eran temas, en unas sociedades machistas como las nuestras, eran unos temas de mujeres, eran temas de comités de damas, de juntas directivas, de empresas, ¿sí? Y era finalmente un tema femenino, ¿sí? No quiero hacer ninguna alusión de que el único hombre que está en el panel soy yo, pero alguna consecuencia tiene eso. Por supuesto, el desarrollo de las ciencias sociales en general y las ciencias económicas en particular descubren que aquello que probablemente en su origen fue una consecuencia, después se convierte en una causa. Entonces, la gran causa de la imposibilidad de que América Latina tuviese un crecimiento económico sostenido y a largo plazo era precisamente la pobreza. ¿Por qué? Porque porque el crecimiento económico no es una variable exógena. Usted no crece económicamente con marcianos en Venezuela. Usted crece económicamente con venezolanos. Y para poder crecer económicamente con venezolanos, usted tiene que tener venezolanos productivos, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, lo que es una
lo que en un momento fue consecuencia, después se convierte en causa. Entonces, nosotros jamás tuvimos la perspectiva de sensibilizar a nadie. Nosotros lo que queríamos era superar la pobreza, generar investigación que significara superación de la pobreza. Pero no superación de la pobreza desde el punto de vista individual, sino superación de la pobreza desde el punto de vista social. Fíjense, nosotros comenzamos este estudio en el que hubo muchísimos investigadores involucrados en sus distintas etapas desde el año 96 hasta aproximadamente el inicio precisamente de ENCOVID, que fue 2012. Participaron muchos investigadores de muchas disciplinas, pero una de las primeras cosas que hicimos fue, vamos a estudiar los que superaron la pobreza individualmente. Y entonces hicimos como una especie de estudios de casos documentados, y en esos estudios de casos nos buscamos gente que había superado la pobreza. Y eran unas entrevistas a profundidad que hicimos, unas especies de estudios cualitativos. Y nosotros nos conseguimos 4 cosas que eran recurrentes en esa superación individual de la pobreza. La primera era que eran unas personas que trabajaban muchísimo. O sea, que el tiempo que le dedicaban al trabajo podía ser 12 horas, 14 horas al día. Era una gente que trabajaba tanto que cuando nos reuníamos a compartir las entrevistas, la gran conclusión a la que llegábamos todos los investigadores que estábamos en eso era, menos mal que yo no nací pobre, porque si yo llego a nacer pobre, yo me quedo pobre toda la vida, porque yo no iba a trabajar esas 14 horas que estaban trabajando esas personas que nosotros estábamos entrevistando. La segunda cosa que estaba presente en todos los casos, por supuesto había otras variaciones, pero los comunes, la segunda cosa era que el estudio siempre estaba presente. O sea, eran personas que precisamente por esa dedicación al trabajo también suponía dedicación al estudio. Y eran unas personas que si bien no tenían la carrera, digamos, educativa que seguramente tuvimos todos nosotros, ¿verdad? Que tuvimos 20 y pico de años sin trabajar, o si trabajábamos eran para unas pasantías, en el peor de los casos. Eran personas que entraban y salían del sistema educativo, pero que al final acumulaban un promedio educativo superior, digamos, al promedio nacional, que era más o menos educación media. Y eso, por supuesto, le daba unas capacidades, unas habilidades, unas destrezas, unos conocimientos que les permitía ser un poco más competitivos en el mercado laboral. La tercera característica que veíamos en la superación individual de la pobreza, o por lo menos de esos casos, era que como eran una gente muy fajona, porque esa es la palabra, ¿sí? Era una gente que destacaba. Y entonces siempre había un episodio, digamos, de capital social, y ese episodio era que alguien lo identificaba. Ese alguien no pertenecía al mundo de la pobreza de donde venía esa persona y le ofrecía la oportunidad que no podía ofrecerle el mundo de donde él venía. Y eso podía ser un supervisor, eso podía ser el gerente de una planta, eso podía ser cualquier persona que identificaba este muchacho o esta muchacha trabaja mucho, es eficiente, es responsable, y le daban la oportunidad. Le daban la oportunidad de su vida y, por supuesto, no la desaprovechaban. Y el cuarto elemento, quizás el elemento más doloroso de esa historia, es que llegado un momento, todas esas historias terminaban con el rompimiento de la familia de origen. Yo recuerdo que había un muchacho que era publicista, que tenía su oficina en el Cubo Negro, allá en Caracas, que él me decía, profesor, yo no sé cómo mi mamá se daba cuenta de que a mí me habían pagado el proyecto. Yo llegaba con la misma cara de bobo que llegaba siempre, como a las 8 de la noche ya a la casa, mi mamá me esperaba para cenar conmigo, para acompañarme, y ella detectaba que a mí me habían pagado. Y entonces empezaba, ay, pobrecito tu hermano, tú sabes que, ay, él no consigue tal cosa. Ay, tu tío Mancho tan bueno que fue contigo cuando tú eras muchachito, o sea, se le rompieron los tripoides. Y bueno, y entonces, ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo pone a funcionar el taxi? Y me iban sacando plata, hasta que un día me fui a la casa y ni siquiera les dije para dónde me fui. Y fue la única forma que yo conseguí de efectivamente montar el negocio que monté, o lograr el alquiler que alquilé, o subir en el ascenso y a todos esas 4 características estaban presentes. Esa no es la forma de superar la pobreza. ¿Por qué? Porque eso es, por supuesto, son unos casos meritorios, por supuesto son los casos emblemáticos que quizás podríamos presentar en este escenario, ¿verdad? Como ejemplo de superación, y son unos casos realmente admirables, ¿verdad?
pero eso está a 2 desviaciones típicas a la derecha del promedio del esfuerzo que usted necesita socialmente para superar la pobreza. De lo que se trata es de mover ese promedio, no de que se salven nada más el 5% de la población. Nosotros queremos que se salven todos los venezolanos y salgan de la pobreza, como de hecho ha ocurrido con los peruanos, ¿verdad? Recientemente, como de hecho ha ocurrido con muchos chilenos desde hace mucho tiempo y muchos otros ejemplos de América Latina de superación de la pobreza. Entonces la superación de la pobreza supone cambio social, no es la revolución de los corazones. La revolución de los corazones, al menos en lo que nosotros estudiamos, es la única revolución que no cambia nada. Cambia la vida de 5%, pero nosotros queremos que cambie la vida de todos los venezolanos. Y ese fue el enfoque del estudio de la pobreza, tratar de cómo se generaba un crecimiento inclusivo. Y ese crecimiento inclusivo es cómo generamos un conjunto de condiciones sociales que se traducen, por supuesto, en políticas públicas, que se traducen en políticas de educación, de salud, de nutrición, de servicios públicos, etcétera, que haga que los venezolanos sean empleables, que los venezolanos valga la pena invitarlos a procesos productivos o que los venezolanos hagan procesos productivos, ¿sí? Porque lo que tenemos que hacer para salir de la pobreza, obviamente, es generar riqueza, pero una riqueza en donde la mayor cantidad de venezolanos puedan estar incluidos. Esa es, dicho, digamos, de forma lo más sencilla posible, aprovechando esta hora del burro, ¿verdad? De qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos seguir haciendo. Nosotros de verdad no queremos regodearnos de la desgracia que está viviendo el pueblo venezolano, sino solo lo que queremos es ver cómo hacemos para salir de esa inmensa desgracia. Por supuesto, en la situación actual venezolana, podría llenarlos aquí de cifras, pero creo que, no sé, si hay preguntas las podemos hacer. Nuestros cambios relativos son enormes. Nadie puede decir que la desgracia de Venezuela es mayor que, qué sé yo, que las crisis sociales y las crisis humanitarias que ha vivido Haití, etcétera. Con este tema de la crisis humanitaria en Venezuela, que uno ha tenido que aproximarse a eso un poco a empujones, uno descubre que eso es una suerte de religión, que tiene un catecismo que se llama la Guía Esfera, o sea, eso tiene unas lógicas en las cuales propiamente Venezuela entra pero no entra. O sea, hay cosas en las que como que sí, pero hay otras como en las que no, y entonces por eso hay esos temas de ambigüedades, y yo creo que nosotros tenemos que plantear nuestro reto desde donde efectivamente es, y nuestro reto es que nosotros estamos dejando de ser, o ya dejamos de ser, una sociedad finalmente rentista, una sociedad que tuvo acceso a que una parte de su ingreso no tenía que ver con su capacidad productiva, y que Venezuela, la única forma de superar la pobreza es que se convierta en una sociedad productiva, y que además esa posibilidad existe. Pero en este momento tenemos obstáculos que son obstáculos fundamentalmente políticos, que son obstáculos institucionales también, y que hasta que esos obstáculos políticos, esos obstáculos institucionales no se puedan superar, digamos que va a ser muy difícil hacer las cosas que se tienen que hacer en términos de política educativa, en política de salud, de prestación de servicios, para convertir a ese venezolano en un venezolano productivo. Dije, y con esto termino, que la revolución de los corazones es la única revolución que no cambia nada. Mentí. Sí hay una revolución de los corazones donde sí cambia la cosa, pero propiamente no es de los corazones, es de la cabeza, y es de la cabeza de las élites. Quienes crean instituciones que le cambian la vida a los países, que hace que los promedios de productividad se muevan hacia esos niveles donde usted tiene que trabajar 12 horas o 14 horas, y que se mueven de 12 a 14 horas solamente con 8, ¿verdad? Esas instituciones las construyen élites. Élites amplias y democráticas. ¿Qué élites? Ustedes, yo, los que estamos aquí. Nosotros sí tenemos que cambiar la cabeza, porque tenemos que construir las instituciones que produzcan los servicios sociales y las capacidades productivas que hoy no tiene Venezuela. Gracias.
dejamos de ser rentistas, tenemos que crear capacidad productiva para ser una sociedad productiva. Es un reto enorme en el momento de dificultades que estamos viviendo, pero evidentemente Plan País lo que plantea son las buenas preguntas sobre lo que hay que hacer, y creo que de eso se trata esta conversación de estos días, ¿no? Otro tema que está de alguna manera cruzando esta realidad social es un poco la masiva migración de venezolanos. No solo porque lo que representa en términos de una pérdida de ese capital productivo del que habla Luis Pedro y que de alguna manera atiende a poblaciones específicas muy jóvenes que están saliendo del país, sino efectivamente porque no solo salen, sino que salen y se van quedando, o salen y hacen conexiones, pero realmente no tenemos como una idea muy clara de la magnitud de esa problemática. Por supuesto, hay cifras que se han manejado desde distintas instituciones y todas tienen de alguna manera un criterio de validez, pero ¿qué pasa exactamente con esas cifras de migración? ¿Cuáles son las cifras que se están manejando en términos de venezolanos refugiados? Un poco, ¿cuál es la realidad que también tiene una complejidad social vinculada a ese proceso de migración? A mí me gustaría, Betilde, que nos comentaras un poco sobre eso y tener alguna idea sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de crisis de refugiados venezolanos en la región. Muy bien, Mireya. Yo siempre digo que la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es la manifestación más visible de la crisis humanitaria, social y económica que hay en Venezuela. Y si tenemos que pensar en algunas de las características de este éxodo, yo me atrevería a decir, al menos en esta última ola, porque siempre los que estamos dando seguimiento y estudiando el tema del migratorio venezolano, hablamos de 3 olas a principios de los 2000, cuando salió un contingente de venezolanos que quizás tenían mejores condiciones socioeconómicas, con más educación, con mayor patrimonio y que usaron sus vinculaciones a países como Portugal, España, Italia, incluso Estados Unidos para asentarse y buscar nuevos destinos en estos países. Una segunda ola a partir de 2014, 2015, cuando empiezan ya vulneraciones más explícitas y directas a los derechos de los venezolanos, donde una ola importante de venezolanos saliendo. Y bueno, la última es la que más preocupación nos está dando a nivel interamericano, a nivel regional, a nivel global, por las condiciones en las que están saliendo los venezolanos desde finales de 2017 hasta la actualidad, y que refleja un poco de lo que ya Marianela y tú también has hablado en cuanto a acceso a derechos económicos, derechos sociales de los venezolanos, ¿verdad? Pero sí hay 3 otras características que hay que agregar y que todos debemos conocer. Es, número, la magnitud del éxodo de venezolanos. Estamos hablando, según cifras quizás un poco conservadoras de la ONU, de 3.4 millones, 3 millones y medio de venezolanos que han salido, con proyecciones hacia finales de 2019 que pudieran llegar al 5.9, 5 algo millones de venezolanos solamente en este 2019. Una segunda característica, yo digo lo vertiginoso en que ha sido, porque ha sido muy rápido, y estamos hablando de miles de venezolanos que salen por lo menos por vía de San Antonio y San Cristóbal hacia Cúcuta. 4.000 al día se ha reportado según cifras de Migración Colombia. Y en tercer lugar, la diversificación de los destinos, porque como hablaba al principio, mientras que unas primeras olas de venezolanos fueron a países donde había habido migración de esos países hacia Venezuela y había la posibilidad de acceder a un pasaporte de la Unión Europea, la posibilidad de tener algún familiar que te recibiera en España, esta última ola migratoria incluye, o la mayoría se está asentando en países de Sudamérica, saliendo principalmente por Colombia. Si hablamos de números, son Colombia y Perú los que mayor cantidad de venezolanos tienen. Estamos hablando de 1.2 millones de migrantes venezolanos en Colombia, 700.000 en Perú, y cifras más o menos entre los 100.000 en adelante en países como Chile, Argentina, incluso estamos hablando de Ecuador, Panamá y digamos en América Latina.
porque como digo, 80% de esta última ola migratoria está concentrada en países de nuestra región. ¿Cuál es el perfil del migrante venezolano? Que eso es algo que también es importante conocer y saber, porque eso debería informar las políticas de conexión con la diáspora, pero también de recuperación de talentos, o al menos conexión de esos talentos con Venezuela. Yo digo también que son como dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Tenemos venezolanos que quizás salieron con medios de vida o patrimonios muchos más fortalecidos, digamos, y se asentaron en países y ya están en buenas situaciones económicas, con buenos nexos en las comunidades donde han llegado. Pero tenemos el reflejo de esta crisis de alimentación y crisis de salud que se está dando en Venezuela en muchos de los migrantes que se están asentando en los países de Sudamérica. Estamos encontrando, al menos en las visitas que yo he podido hacer, a la frontera con Brasil, a la frontera con Colombia, pero también en Chile, en Ecuador, en Perú, personas con condiciones de salud bastante precarias que lamentablemente por la falta de acceso a medicinas, enfermedades que eran fácilmente tratables se han hecho crónicas, digamos, y que no han tenido acceso a los tratamientos médicos para hacerlos. También encontramos personas, migrantes venezolanas con enfermedades transmisibles como la tuberculosis, difteria, una serie de otras enfermedades que también requieren atención. Son personas también que lamentablemente están llegando sin necesariamente tener resuelto el tema de regularización migratoria, lo que los expone a nuevas vulnerabilidades más allá de las de precariedad de salud y alimentación, y se presta para que haya abusos de explotación laboral y caída de redes de tráfico de personas, trata de personas, que los hacen aún más vulnerables. En esta discusión también, y eso lo hemos tratado en el comité en el que hemos estado trabajando la crisis de migrantes, se habla de categorías, o sea, digamos, el concepto de migrantes, que son personas que voluntariamente salen de Venezuela y se asientan en otros países con una visa de trabajo, con una visa para estudiar, porque se enamoraron de alguien y se fueron a ese otro país. Pero la mayoría de venezolanos están saliendo en condición, o digamos hay otro grupo que está saliendo en condición de refugiados, pero hay una definición muy estricta de lo que es una persona refugiada vinculada a la Convención de 1951 y que usualmente lo asocia a opiniones políticas, etnicidad, origen, digamos, que se presta para que haya algún tipo de persecución y que la persona tema por su propia integridad física. Pero lo que nos preocupa en el caso de los venezolanos es que la salida de venezolanos y las condiciones en las que están llegando a los países de acogida está problematizando los esquemas y los marcos jurídicos de protección internacional que usualmente hemos manejado, como el de migrantes o el de refugiados. Hay convenciones asociadas a estas dos categorías. Los venezolanos que están saliendo en la actualidad, digamos, se acogen más a lo que es un instrumento no vinculante, que es la Declaración de Cartagena de 1984, que expande la definición de refugiados para incluir a personas que han tenido que salir de su país por violencia generalizada en su país de origen, que yo creo que eso definitivamente aplica a Venezuela, y porque haya, entre otras cosas también, como producto de una alteración del orden público. El tema es que los marcos internacionales de protección solamente protegen o digamos generan obligaciones a los estados en materia de migrantes y de refugiados, más no en esta definición expandida de refugiados, que es lo que nosotros hemos discutido en el comité y que pensamos que todos los venezolanos debemos conocer y que hay que hacer abogacía, y es la aplicación de la Declaración de Cartagena para la situación de los venezolanos que están llegando a los países de la región. En la actualidad solo México está aplicando esta definición expandida de refugiados, pero tenemos que hacer, como digo, mucha más pedagogía sobre los contenidos de esta declaración y cómo pueden beneficiar y generar protecciones a los venezolanos. Quizás mencionar lo que tiene que ver con los efectos regionales de esta llegada masiva de venezolanos. En materia de salud está generando cargas importantes en países, sobre todo países como Colombia, que incluso hay decisiones de la Corte Suprema que generan obligaciones del Estado colombiano en proveer salud a los migrantes venezolanos. No estamos hablando de cosas en abstracto, esos son costos monetarios que le genera al Estado colombiano y que también lo está padeciendo, lo están sufriendo otros países de la región. Hablamos también en materia de seguridad, se están generando bastante preocupantes establecimientos de redes de trata de personas,
tráfico de órganos con venezolanos, principalmente mujeres y niñas venezolanas, que hay que llamar la atención y que obviamente les genera preocupación a los países que los están recibiendo. Y en materia económica, y bueno, yo no soy economista, que hay muchos más que pueden complementar eso, pero los países que están recibiendo venezolanos ya tienen altas tasas de informalidad y la llegada de venezolanos en condiciones de irregularidad, porque como decía, 80% de ellos no necesariamente tienen ya procesado su permiso de permanencia en estos países, están entrando a vender en las calles, a ser buhoneros, y que, digamos, eso también genera importantes retos a nivel económico en los países que están acogiendo venezolanos. Entonces, ¿qué respuestas se pueden dar? Yo creo que siempre digo, obviamente soy de la OEA y trabajo a nivel regional y sé que los países hacen el mejor esfuerzo por proveer respuestas solidarias a la llegada de venezolanos. Casi todos los países han adoptado algún tipo de medida de protección temporal, desde permisos de permanencia con acceso a permisos de trabajo, digamos, eso varía por país, pero en la generalidad ha sido una respuesta solidaria. Pero por supuesto, esto no siempre se traduce en los tiempos de las vidas humanas y de las personas que están detrás de los números que estamos manejando. Entonces, ahí sí, quizás el llamado a todos nosotros como parte de la diáspora y los que podemos hacer abogacía a favor de los venezolanos es activarnos en donde estemos como diáspora y abogar con las autoridades de los países donde estamos y de las comunidades que nos están acogiendo para generar mayores protecciones a los venezolanos migrantes y refugiados, por supuesto. Muchas gracias. Como ven, hay un nivel de complejidad tremendo en el tema social. Yo creo que tan complejo como el tema económico y con menos fórmulas, pero aquí hay una pregunta que me da pie para iniciar esta parte de las preguntas y respuestas. Rafael Struff dice, más de la mitad de los venezolanos usan el carnet de la patria, una herramienta para que el régimen monitorice al pueblo y potencie los escasos recursos de CLAP entre sus leales. ¿Cómo se reemplazarían tantos programas que no logran empoderar al pueblo? A ver, por supuesto que la intencionalidad que está detrás de muchas de las políticas públicas del Estado venezolano actual tiene la lógica del control social. Pero por fortuna no necesariamente el que quiere puede, sobre todo además si el que quiere es muy incapaz, ¿no? Y eso, bueno, tiene sus ventajas, sobre todo cuando hay un componente de cierta perversidad en la política pública. No es verdad que 50 y tantos % de los venezolanos tienen carnet de la patria, son muchos más. 96% de los hogares venezolanos declara que al menos un miembro de su familia tiene un carnet de la patria, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de eso? Que no se puede discriminar. Cuando tú tienes al 96% de los hogares con al menos un miembro con un carnet de la patria, pues entonces, si hay algún intento de política de control social a través de la distribución de algún tipo de mercancía o de beneficio, pues al menos hasta ahora no ha ocurrido. ¿Okay? Y no ha ocurrido, ¿por qué? Bueno, porque inclusive, digamos, el único programa social que le queda al Estado venezolano, que es el de las cajas CLAP, las mediciones en COVID, desde que ese programa nació, lo que demuestra es que es tan irregular digamos, el acceso a esa caja y es tan insuficiente los productos que trae esa caja, que efectivamente la gente las adquiere. Por supuesto que eso es una ventaja que se recibe, pero que nadie cree que detrás de eso, digamos, hay un intento de controlar su conciencia o de controlar su voto o su preferencia política. Si eso fuera así, pues entonces las mismas encuestas de opinión no dirían que el 80% de los venezolanos quiere un cambio político y por lo menos un 75% de los venezolanos rechazan la actual administración. Entonces, como les decía al principio, la intencionalidad por supuesto que existe, pero el instrumento utilizado no ha tenido impacto. Creo que hay otros instrumentos que no están vinculados necesariamente a la política social
que sí tienen componentes de control social y de control político de la población, pero no tiene que ver directamente con el tema de la esclava. El hecho de que no lo logre no le quita ni un ápice de culpa la intención de quererlo hacer. ¿Sí? Okay. Marianela, Rosana Arteaga pregunta, ¿cómo se enseña a pescar a una población que se le ha dado el pescado por mucho tiempo? Y ahora, con la reclamación de ayuda humanitaria, ¿se debe dar, pero se debe cambiar la mentalidad del venezolano? Excelente pregunta. Hace un par de años fui a un programa en Harvard y yo tenía que presentar un caso que yo quisiera plantear dentro de los casos de estudio de política pública. Y yo presenté la conducta de dependencia del venezolano ante estos ciclos de entrega y el acostumbramiento de la población a recibir comida, servicios, cualquier cosa. Y aprendí que hay una cosa que se llama la arquitectura en la escogencia del camino a seguir. Es decir, yo puedo proveer una vía y puedo proveer un mecanismo para motivar un cambio en la conducta. ¿Okay? Y yo creo que nosotros vamos a tener que implementar estas metodologías para cambiar la conducta, acostumbrados como estamos los venezolanos a recibir regalos y a recibir dádivas. Entonces vamos a tener que implementar, por ejemplo, eso que se establece inclusive. Si queremos fomentar una conducta saludable, por ejemplo, yo quiero decir que tal comunidad debería consumir más vegetales. Bueno, pongo los vegetales de estación que puedo vender más económicos, los pongo en los mostradores al inicio para que la gente los vea y se sienta tentado a tomar estos elementos. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Hay que proveer trabajos dignos, porque el trabajo y el empleo digno, ¿verdad?, garantiza un salario digno, que es lo que nos va a garantizar la seguridad alimentaria de los hogares. En la medida en que yo tenga un salario digno que me permita el acceso a una canasta básica de alimentos, yo podré acceder a esto. ¿Cómo eliminar esto? Creo que la metodología de la arquitectura de las elecciones es una gran metodología para ayudarnos en este proceso nada fácil y muy complicado de deshacer estos procesos de dependencia, porque son muchos años, desde los inicios de la misión Mercal, el enganche con esa dependencia, ese círculo vicioso de depender de alguien, de que alguien me dé y de que yo busque que me den, que hizo perder, por ejemplo, los hábitos de alimentación, los hábitos de bienestar, la promoción de salud. La gente ya no sabe, la gente está esperando, estoy en mi casa y espero que el doctor venga a verme, a ponerme las vacunas en mi casa, en vez de ir al centro ambulatorio donde está el tallímetro que me va a permitir a mí decir a ciencia cierta, no como hacemos muchas veces, así todos en una pared que no está estable para lograr las mediciones de peso y talla de los niñitos, ¿no? Pero la gente perdió el hábito de llevar al control a un niñito al ambulatorio. Entonces estoy esperando sentadita en mi casa, allí, a que vengan a mí. Obviamente me van a decir, es que no hay transporte, no hay esto, todo eso pasa por eso, ¿no? Pero hay unas metodologías y sí lo podemos lograr. Un poco, hay una pregunta, Betilde, en relación a cómo ven ustedes, de alguna manera, la vuelta de los inmigrantes venezolanos al país. ¿Es posible? ¿Es real? Ojalá. A ver. Eso si ustedes tienen frío, pero estoy congelándome. Dios mío. ¡Ay, qué caballero! Gracias. Está helado. Viste que para eso tenemos el caballero aquí. Gracias.
qué gentil, qué gentil. La gentileza del venezolano. Me encanta. Y eso que soy maracucha, o sea, estoy acostumbrada al aire acondicionado, pero Dios mío, qué frío. Es posible el retorno. Dije ojalá porque esperamos que todo ese talento y todas esas conexiones que se han construido por estos venezolanos en el exterior se puedan poner al servicio del país. Pero sí debo decir que al menos de los procesos migratorios que se han estudiado en el pasado, ya está empíricamente demostrado que alrededor del 18 o el 20% de aquellos migrantes que ya están asentados en otros países son los que regresan. Lo que no quiere decir que sea que los venezolanos que están en la diáspora no estén vinculados de algún modo a Venezuela, porque obviamente es como decía, una serie de conexiones, aprendizajes, lecciones, capital humano que se ha construido, que va a estar al servicio, esperemos, del país. Se hablaba de los ingenieros o los que estuvieron vinculados a la industria petrolera que están por todo el mundo y que eventualmente ojalá vayan, y seguramente no dudo que van a regresar a ver cómo reconstruir la industria petrolera, las personas que han, bueno, hablamos de la industria turística y de los emprendedores que están en otros países, porque si hay algo que caracteriza al venezolano es el emprendimiento. Solo el hecho de emigrar y comenzar de cero en otro país es un emprendimiento en sí mismo, así que ahí va a haber también mucho potencial. Lo que sí pienso que la clase política que está ahora liderando la transición y ojalá ya pueda conseguir la transición completa con elecciones libres y democráticas en Venezuela, tendrá que hacer es la identificación de todos estos venezolanos en los países a los que han llegado, o sea, porque hay también una ventana de tiempo que se va a cerrar, no muy pronto, pero se va a cerrar en algún momento, de identificar dónde están esos venezolanos, qué talentos tienen que pueden poner al servicio de Venezuela y vincularlos de algún modo al país para aprovecharlos. Entonces la clase política tendrá la responsabilidad de diseñar políticas públicas para pensar no solo en aquellos que estén interesados en retornar, hay prácticas interesantísimas en países como México, de mexicanos que después de haber pasado tiempo en Estados Unidos regresaron a México, desde incentivos para que regresen, pero también cómo generar esquemas de protección social una vez regresen. Entonces esas son cosas que vamos a poder aprender de otros países en Venezuela. Y hay otras discusiones también interesantes que habrá que tener, porque yo creo que ya estamos hablando de un antes y un después de los venezolanos, después de todo esto que hemos padecido, con 3.2 millones de venezolanos fuera, que pueden llegar incluso a más, vamos a ver. ¿Por qué no pensar en algún tipo de representación política de venezolanos que están en el exterior y que puedan participar también de la discusión dentro del país, a pesar de que no regresen, pero que sí tengan algún tipo de vinculación y aportes a las discusiones que se dan a nivel nacional? Como nos quedan 5 minutos, les voy a hacer 2 preguntas para que ustedes las respondan cada uno desde su ángulo. Una de Fabiana Latorre dice: hoy Gustavo García mencionó que la situación puede empeorar si el cambio no se da pronto. ¿Cómo prepararse para soportar las carencias que vendrán? Y otra de Gustavo Cordido, que dice: ¿cómo podemos promover programas sociales en Venezuela sin provocar una dependencia en el ciudadano hacia el Estado? ¿Cómo motivamos a los venezolanos a trabajar para dejar de necesitar esa asistencia? Cada uno una respuesta corta sobre esta. Bueno, realmente sí. Cada día que pasa, por ejemplo, en el ámbito nutricional y de salud, es un día perdido, es una vida perdida. Realmente esperemos que todo pueda cambiar lo más rápido posible. Mientras tanto, el país funciona como una gran ONG que es lo que está sucediendo. Pues cada uno estamos ayudando a lo que podemos ayudar desde las iniciativas pues, en las que participamos. Y eso es así y se tendrá que mantener mientras sea necesario. La segunda pregunta era ¿cómo hacer para evitar la dependencia? Bueno, un poco lo que hablábamos en la pregunta anterior, hay mecanismos y sobre todo con educación. Hay que educar, hay que fortalecer al individuo, porque todo esto de alguna manera pasa por un proceso personal donde tú aprendes, tú puedes ver
en qué eres bueno, para qué eres bueno y cuáles son tus fortalezas. Y en la medida que tú adquieres la seguridad en ti mismo y en tu entorno y contigo y para con tu entorno, tú te sientes más confiado y menos dependiente. Y la autonomía, esa que queremos, esa independencia, tiene que ver con cómo te sientes contigo mismo dentro de tu cuerpo, dentro de tu entorno, dentro de tu comunidad y de lo que eres capaz de hacer. Entonces yo creo que los cambios positivos acompañados con educación y con promoción de la salud, y lo comentábamos en el comité, acompañados de un marketing social donde nosotros seamos capaces de venderle a la gente que ser bueno es lo cool, lo que está bien, es lo adecuado, ¿verdad? Que ser independiente es lo adecuado y que no ser dependiente no está bien y te va a conducir por un camino que puede no ser tan bueno al final del día. Yo creo que va a ser bien importante. Eso lo tenemos que trabajar. ¿No quieres tú primero? En el mismo orden. Bueno, empiezo con la pregunta fácil, que fue la segunda, el tema de la dependencia. Fíjense, yo creo que el gobierno está haciendo su trabajo en el sentido de que los programas sociales desaparecieron, o sea, de los 36 misiones sociales de las que Chávez hablaba todos los domingos, de eso creo que no queda ninguno. Las cajas CLAP es lo único. Entonces, bueno, usted no puede ser dependiente a lo que no existe. Entonces, quienes acabaron con esa política social clientelar que en su momento yo llamé que era según una lógica prepago y no pospago, ¿sí? O sea, el clientelismo latinoamericano siempre pretendió en los políticos entregar cosas, ¿verdad? En los años 60 en Venezuela se hablaba de las láminas de zinc y los bloques de concreto a cambio del voto, ¿sí? El chavismo fue mucho más perverso porque la cosa era prepago. O sea, demuéstrame que me amas, demuéstrame que votaste por mí para entonces yo darte las cosas. Eso es mucho más perverso que el clientelismo tradicional latinoamericano. Bueno, hay todo un desmantelaje de eso, gracias a que, bueno, esas políticas sociales se acabaron y el Estado no tiene forma de generar dependencia social, quizás otros tipos de dependencia, digamos de tipo político, por la vía del terror, etcétera, etcétera. Yo creo que la forma de combatir una política social clientelar es que tengamos una política social honesta. Una política social honesta es que se basa, que sus objetivos son objetivos de preferencia social, no objetivos de preferencia política. Porque si tienen de preferencia política, entonces van a pretender el control social, van a pretender la dependencia. La gente no es que tiene una moral débil, ¿verdad? Y entonces se le daña el cerebro y entonces se convierten en unos dependientes para siempre. O sea, las personas se adaptan a las oportunidades y si usted tiene una política clientelar, lamentablemente, por supuesto, la gente se van a adaptar a eso. Y a eso voy con el cambio en las instituciones y el papel de las élites. Si tenemos unas élites que construyen una política social honesta y unas instituciones que no conducen, ¿verdad?, al clientelismo, sino más bien al desarrollo de las capacidades de las personas para que sean productivas, pues entonces eso es lo que vamos a lograr. Esa es la pregunta fácil. ¿Cuál es la pregunta difícil? La primera es el tema del empeoramiento social. Si algo está claro es que todo puede empeorar. Y en materia social y económica, siempre. Todo es empeorable. ¿La situación en Venezuela puede empeorar? Por supuesto que puede empeorar. No solamente es porque ese profeta del desastre llamado Gustavo García lo dijo, ¿verdad? Sino porque es una realidad, ¿sí? ¿Y cuál es la consecuencia que eso va a tener? Bueno, evidentemente ajustarse más. O sea, los venezolanos se han venido ajustando por el lado del consumo. Usted le preguntaba a cualquier economista o científico social si Venezuela podía vivir con unas exportaciones inferiores a 42.000 millones de dólares y te decía que eso era imposible, que antes iba a explotar el país. Y no, y la prueba es este año. Escasamente vamos a llegar a 18.000 millones, a 16.000 millones, y yo no sé cuánto vamos a llegar el año que viene, 12.000 millones, 8.000 millones. ¿Y eso va a garantizar que se van a crear unas condiciones para el cambio social? No. Lo bueno de esto no es lo malo que se está poniendo, ¿sí? Nosotros podemos empeorar muchísimo más. Por eso es que las crisis económicas y sociales, y eso lo hemos escuchado varias veces,
no cambian las cosas. Lo que cambian las cosas es, además de eso, tiene que haber un componente político que capitalice eso y lo convierta en oportunidad y en cambio social. Bueno, y entiendo que en eso andamos, ¿verdad? Porque entiendo que vamos bien, ¿sí? Vamos bien. Y vamos a estar mejor. Muy breve porque ya sé que tenemos que cerrar. Ante este escenario, pues plantear de que así empeore la situación en Venezuela, todos tenemos que continuar comprometidos con el trabajo, sobre todo nosotros, por lo menos en mi caso desde la diáspora, es precisamente lo que tratamos de hacer, no descuidar la agenda de apoyo humanitario dentro de Venezuela, tampoco descuidar la agenda de apoyo humanitario a los migrantes y refugiados venezolanos que se encuentran en los países. Y si hay algo que esta crisis y esta nefasta situación ha hecho evidente es la solidaridad de los venezolanos y cómo estamos empezando a armar redes y ayudándonos unos a otros precisamente para enviar ayuda humanitaria a Venezuela, pero también dar algún tipo de respuesta y hacer abogacía por nuestros hermanos venezolanos en los países de la región. Así que yo lo dejaría así, hay que seguir adelante. Vamos bien y vamos a estar mejor. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos y a este lujo de panel que tuvimos esta tarde. Muchas gracias.